Bueno, vamos a ver ahora el caso más general, comparado a lo que habíamos visto con tres partículas. Primero vamos a considerar que tenemos un potencial arbitrario. Nosotros acá habíamos considerado la partícula en una caja. Y entonces tenemos para ese potencial distintas energías. Nosotros acá tenemos tres. Vamos a considerar E1, E2, E3 hasta N con las distintas degeneraciones. Es decir, como habíamos visto, teníamos en algunos casos que se repetían y en otros casos no. Entonces supongamos que tenemos n partículas todas con la misma masa en este potencial y estamos interesados en las distintas configuraciones para las cuales n1 partículas tienen energía E1, n2 partículas tienen energía E2 y así. En el caso anterior asociamos, por ejemplo, teníamos tres partículas con energía o con un n igual a 11, entonces n11 era igual a 3. Debemos tener el caso de que teníamos con 13,2, con N5,1 y así con todos. Acá entonces tenemos que asociar a cada N con cada E. Entonces, vamos a ver de cuántas formas se puede hacer esto, de cómo se puede hacer esto en forma general. Eso va a depender si tenemos partículas distinguibles, si son fermiones idénticos o bosones idénticos. Entonces, primero veamos si son distinguibles. Si son distinguibles, suponemos que tenemos entonces una cantidad n de partículas. Entonces nosotros, como ponemos acá n1, n2, n3, tenemos de las n hay que en el primer lugar elegir n1. Eso lo hacemos con el número combinatorio que nos permite elegir n1 partículas de las n totales para ponerse en el primer lugar, ¿no? Lo que hacemos es elegir una entre n. Luego que elegimos 1 nos queda n-1, elegimos otra entre n-2, así hasta llegar a n1 más 1, de modo que elegimos n1 de las n que había y dividimos por n1 factorial porque no nos importa el orden. Esa es entonces la cantidad de formas que podemos tomar para elegir n1 en el primer lugar. Ahora tenemos que considerar también algo que no vimos en el ejemplo anterior, que es que para cada energía podemos tener d1 de generaciones, o sea que tenemos distintos estados con la misma energía. Si eso pasara, habría entonces que multiplicar d1 a la n1, o sea, d1 distintos estados, esta cantidad de distintos estados para la misma energía, de modo que para cada partícula podemos elegir una degeneración distinta, un estado distinto al cual representa este d1. Por eso hay que multiplicar esto que tenemos por d1 a la n1. Entonces de esta forma estaríamos considerando todos los distintos estados que también tienen la misma energía. Entonces lo que tenemos es la cantidad de formas en que podemos poner n1 partículas elegidas de un total de n en el primer lugar conteniendo d1 distintas opciones. Esta es la cantidad. Para el segundo lugar va a ser igual, nada más que ahora en vez de n el total es n menos n1, que es lo que nos quedó, pero el resto de las consideraciones son iguales. Nada más donde había un n hay que poner n menos n1, y así se puede seguir con el resto. La función total, que la vamos a llamar q, depende de n1, n2 y todos, va a ser igual entonces primero al que consideramos con n1, luego el que consideramos con n2, que va a ser n menos n1 factorial de 2 a la n2, n2 factorial sobre n menos n1 menos n2, y así se sigue con los siguientes. El siguiente va a ser n menos n1 menos n2, restamos n1 y ahora también restamos n2, factorial de 3 a la n3, n3 factorial
n menos n1 menos n2 menos n3 factorial. Así siguiendo con el resto, eso nos va a dar n factorial de 1 n1, de 2 n2, de 3 n3 sobre n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, así sucesivamente, porque lo que podemos ver es que este n1 factorial se cancela con este n1 factorial, este n menos n1 menos n2 factorial se cancela con este, así sucesivamente, y entonces esto lo podemos reescribir como n factorial por el producto de n igual 1, infinito de dn a la nn sobre nn factorial. El infinito porque obviamente estamos considerando, como habíamos visto en el ejemplo, que esto puede tener cualquier extensión, es decir, que la suma esta en principio podía dar cualquier número y luego poníamos en donde correspondía el número que estábamos considerando. Esto que es para el caso de partículas distinguibles. En el ejemplo, entonces el Q, nosotros teníamos 3 partículas, así que 3 factorial es 6. Luego tenemos el producto infinito de 1 sobre n factorial, porque no había ninguna degeneración, había solo un estado por partícula, digamos, cada estado con una sola energía. El primer n que considerábamos era el que teníamos 11, 11 y 11, o sea, digamos que n11 era igual a 3. Entonces, si lo hacemos para n11, que es igual a 3, entonces tenemos que Q es igual a 6 por 1 sobre 3 factorial. Esto es 1, porque esto también es 6. En la otra configuración que podemos considerar, por ejemplo, n5 igual 1, n13 2, entonces ahí n5 igual 1, n13 2, entonces el Q va a ser igual, primero el 6, que queda para todos igual, luego 1 sobre 1 factorial, y hay que multiplicar por 1 sobre 2 factorial. Entonces, 2 factorial que es 2, esto nos queda 3. O sea, que hay 3 formas, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, esto hay 3 formas, como también había una sola forma, y esperamos que en esta configuración nos dé 6 entonces. La configuración es para, voy a escribirla acá, es para 5, 7 y 17, que para todos es 1. n5 es igual a n7 igual a n17, que es todo igual a 1. Así que según la fórmula, esto va a ser 6 por 1 sobre 1 factorial, por 1 sobre 1 factorial, por 1 sobre 1 factorial, que es 6, que es lo que esperábamos. En el caso de fermiones, lo que nosotros sabíamos era que la única configuración que nos importaba era aquella donde cada uno de los lugares tenía un número distinto porque dos partículas no podían tener el mismo estado, no podían tener la misma energía, y entonces solo considerábamos este caso, que hacía que la probabilidad para encontrar cada uno de los casos era 1 entre 3. Queríamos que aparezca el 5, había 1 entre 3, y el 7 1 entre 3, y el 7 1 entre 3. De esa forma, entonces, teníamos en el caso de fermiones indistinguibles que nos daba 1 sobre 3, pero la forma general va a ser el combinatorio dn, n, n. Esto solo para que el n, n-ésimo, digamos, pero el q, considerando todos, va a ser el producto de justamente todos los números combinatorios de n factorial. Entonces, en el ejemplo, el dn es 1, o sea, cada partícula tiene un estado, y entonces el q es simplemente el producto de
1 sobre nn factorial 1 menos nn factorial, esto es para fermiones. Y por ejemplo, si tomábamos el único caso que nos importaba, que era el de n5 igual a n7 igual a n17 igual a 1, esto queda igual a 1 sobre 1 factorial, 0 factorial, porque 1 menos 1, 3 veces lo mismo, porque tenemos en los 3 1, en definitiva, esto queda igual a 1, la única posible configuración. Cuando tengamos las otras configuraciones, que habían algunos que tenían 2, esto ya da negativo y tenemos que hacer entonces que esto valga 0. En el caso de bosones, lo que teníamos era que, como eran indistinguibles, todos estos casos se podían dar, pero eran equivalentes a 1, no importaba el orden, porque eran indistinguibles, entonces no podía distinguir entre 13, 13, 5 o 13, 5, 3 o 5, 13, 13. Esto cobraba valor de 1. Lo único que había que considerar son el concepto de degeneración. Por ejemplo, si tenemos nn igual a 7 y dn igual a 5, y supongamos que los puntos son partículas y las cruces son las particiones, o sea, tenemos 4 cruces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Las cruces van a ser las particiones que nos dan la degeneración y nn igual 7 son las partículas. Entonces, esto indicaría que tenemos dos partículas en el primer estado, una en el segundo, 3 en el tercero, una en el cuarto y ninguna en el quinto. Tenemos nn puntos y dn menos 1 cruces. Entonces, todo esto en total sería nn más dn menos 1, y la forma de permutar esto, todas las permutaciones posibles que tenemos, es con el factorial. Esas son las cantidades de formas que tenemos de cambiar esto, de arreglar esto, digamos, todas las posibles órdenes. Pero a nosotros no nos importa si este punto que está acá lo cambiamos por este, es una combinación exactamente igual, por lo tanto tenemos que deshacernos de los cambios que puedan tener dos puntos, por ejemplo, o cambiar este con esta cruz. Eso se hace dividiendo primero por nn factorial, que son las permutaciones de los puntos, y luego dn menos 1 factorial, que son las permutaciones de las cruces. Esto es igual al combinatorio nn más dn menos 1 sobre, en realidad sobre no, se pone así, n en el combinatorio n más dn menos 1 nn. Entonces el q, en este caso para bosones indistinguibles, va a ser igual al producto desde n igual a 1 a infinito de nn más dn menos 1 factorial sobre nn factorial dn menos 1 factorial. En el ejemplo que habíamos visto, el tema que teníamos era que el dn era igual a 1, no había degeneración, digamos, no había más de un estado para cada opción. Si dn es igual a 1, acá se cancela y queda nn factorial, queda nn factorial sobre nn factorial, o sea que es igual a 1 siempre. O sea, para bosones indistinguibles, cada una representa una sola forma. Entonces, ¿por qué es importante esto, estas cuentas combinatorias? Porque nosotros lo que queremos saber es cuál es la configuración más probable. O sea, vamos a querer saber cuándo Q de n es máximo sujeto a ciertas restricciones. Por eso, esto va a ser importante para saber las energías cuando hablamos de muchas partículas.